agradeciendo nuevamente al Dios de Jacob por permitirnos estar esta noche aquí adquiriendo conocimiento. A usted, doctora Lourdes, por compartir sus conocimientos y ese afán de espíritu patriótico de darnos a conocer de manera muy especial y incondicional. Quisiera responder a unas preguntas que me llegó por el interno estos días. Me indicaron qué propósito tenía estas charlas, si era de un orden político, religioso. Respondiendo a eso, el interés, diría que es un interés patriótico. Quisiéramos que todos conozcamos nuestros derechos y deberes que nos ampara la Constitución. Y el invocar al Dios de Jacob también diría que es un acto patriótico, debido a que en nuestro sagrado himno nacional así nos exhorta el renovarle juramento al Dios de Jacob. Entonces terminaré diciendo nada más que si me preguntan cuál es mi religión es el Perú. Mi doctrina, la libertad y la democracia. Y nuestro patrón, nuestro jefe de todos los peruanos, pues el Dios de Jacob, ¿no? Entonces, eso sería para las personas que me hicieron preguntas por mi interno esta semana. Muchas gracias, doctora, y le doy paso a usted. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Así lo he entendido yo y por eso me da tanto gusto estar con ustedes y podernos comunicar. Agradezco una vez más a quienes nos acompañan presencial, digamos, virtualmente en esta sala y a quienes nos están viendo. Hoy se me ha pedido completar, digamos, ver un tema complementario al que vimos la semana pasada de la economía social de mercado, que es el de los derechos individuales y sociales, y les agradezco mucho porque esto nos va también a permitirnos poner unos temas bien actuales. Si me permite, voy a compartir pantalla, si lo puedo hacer sin problema. ¿Ven ahí? ¿Se ven las filminas? Sí. Sí se ven, ya está, magnífico. Muy bien, el tema de hoy entonces es los derechos individuales y sociales en la Constitución de 1993. No puedo comenzar este tema, queridos amigos, sin destacar una norma que es fundamental para entender este tema y para entender muchas cosas. Yo les diría que todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, con las normas, incluso con la conducta de las autoridades, tiene como premisa, tiene como punto básico el artículo 1 de la Constitución. También lo tenía la Constitución del 79. El artículo 1, como se ve en la filmina, dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este es un concepto, queridos amigos, que tenemos que tenerlo acá metido y saber que cada cosa que analicemos, ley, reglamento, actuación del gobierno, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, del político, del no político, de nuestras relaciones como personas, hay que tener en cuenta que la nuestra es una constitución humanista o personalista. La persona humana es el centro, es un ser superior y anterior al Estado, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todo, la economía, las leyes, las reglas, están al servicio de la persona. El Tribunal Constitucional ha dicho que es un concepto ético, le llama un prius ético, un principio, es lo primero ético, es la base ética de todo el ordenamiento jurídico. Primero, entonces, cosa muy importante, ¿cuál es la orientación de la legislación peruana? Una orientación humanista, personalista, la centralidad de la persona humana. Y el concepto de persona humana es un concepto del ser humano social, un ser humano que se relaciona, como lo vamos a ver en un instante, con otros seres humanos, y que por lo tanto respeta los derechos de los otros y exige que sean respetados sus derechos. Los que somos creyentes, en concreto los que somos católicos, pensamos que, a su vez, esa dignidad de la persona humana de la que habla este artículo es
es de razón de la creación, ¿no? Somos hijos hechos a imagen y semejanza de Dios. Reconocemos, por lo tanto, en el otro una persona también dotada de dignidad. Pero los que no son creyentes igual pueden reconocer que el ser humano es un ser dotado de dignidad, que es lo que le permite reconocer en todos y cada uno de sus congéneres, de los otros seres humanos, derechos iguales a los suyos. De modo que, por favor, nada es más importante en el conocimiento de la Constitución, nada es más importante que ese artículo, en la orientación personalista o humanista de la Constitución. Y si está en la Constitución, tiene que estar en todo el ordenamiento jurídico, desde la ley más chiquitita, la norma más pequeñita, desde la autoridad más humilde, hasta, por supuesto, las más altas esferas del poder. Y entonces vamos a analizar tanto los derechos individuales como los derechos sociales. Quiero pasar con ustedes revista de cuáles son los derechos que consagra la Constitución a esa persona humana cuya dignidad reconoce. ¿Y cuáles son los derechos sociales? Y a propósito de derechos sociales vamos a conversar de estas teorías que la Constitución no conserva el derecho. Quiero que ustedes se formen su propio criterio cuando lleguemos a ese momento. Pero comencemos por los derechos individuales, los derechos de toda persona. Que son todas las constituciones, sobre todo del siglo XIX, ¿no? También las peruanas. La orientación liberal, ¿qué cosa es lo que consagra? El individuo, el ser humano, ¿no? Y lo que busca es, a través de un núcleo, un haz de libertades, frenar al Estado. En la concepción liberal hay una concepción individualista, el individuo frente al Estado. Y las libertades, los derechos de la persona, son el freno para que el Estado no se meta. La concepción del Estado es un Estado que no se debe meter, que debe respetar ese haz de libertades. La persona tiene una serie de libertades, tiene una serie de derechos, y esos derechos no pueden ser tocados por el Estado. Esa es la visión individual, liberal, es una visión individualista, el individuo frente al Estado. ¿Y cuál es el límite del Estado? Los derechos de esa persona. El Estado no se tiene que meter con la persona, porque la persona tiene un haz de derechos que la protege frente al Estado. Al frente está una visión totalitaria, ¿no es cierto? Una visión comunista, una visión de un socialismo totalitario, donde lo preeminente es el Estado, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, y es el Estado del que derivan una serie de derechos que normalmente no son individuales, sino colectivos, porque además no se cree en la libertad de la persona para desarrollarse. Esa libertad está opacada por la fuerza del Estado, que en aras a la justicia sacrifica las libertades. Y normalmente los derechos que concede el Estado, no que se reconocen a la persona, sino que el Estado concede, no son derechos individuales, son derechos colectivos. La sociedad prevalece sobre el individuo. Ese es el socialismo. La sociedad tiene una serie de derechos y el individuo está limitado por el reconocimiento de esos derechos de todos, no de cada uno, de todos. Y la visión personalista, que es la de nuestra Constitución, la persona humana es un ser social, no es un individuo que está frente al Estado, es un ser social, es un ser que convive en una serie de instituciones, se llaman sociedades naturales o sociedades creadas, instituciones intermedias. Entre el individuo y el Estado hay una serie de instituciones, la familia, el barrio, el gremio al que uno pertenece, el colegio profesional, la municipalidad, el gobierno regional. Hay una serie de ámbitos privados, públicos, sociales, culturales, deportivos, en que el ser humano va conviviendo con otros seres humanos. Y tiene una serie de derechos individuales y tiene una serie de derechos sociales sobre los que vamos a hablar. Pero la persona humana, vuelvo a mi artículo, el artículo primero que cité, es un ser superior y anterior al Estado. El Estado está a su servicio, la economía está a su servicio, los seres humanos tienen que respetar a esa persona humana y esa persona humana tiene que respetar a los otros. Todo ser humano es único, dotado de una serie de derechos que los otros tienen que reconocer. La Constitución de 1993 tiene una larga lista de derechos individuales que quiero repasar con ustedes. Están, después del artículo primero que he hecho, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado, el artículo segundo dice, toda persona tiene derecho. Estos son los derechos humanos, los derechos de la persona humana. Son los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, y vamos pasando revista. El derecho a la vida, a la identidad, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido sujeto de derecho en cuanto le favorezca. Derecho a la vida, que comienza en la lógica de la Constitución, de inspiración humanista cristiana, en la concepción del ser humano.
Tiene un derecho a la identidad, tiene derecho a la integridad, tiene derecho al desarrollo de la personalidad. Luego, el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Toda persona dotada de dignidad es igual a la otra. Hay un principio de igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por los conceptos que he señalado. Lo cual no quiere decir que puedan haber ciertos tratamientos diferenciados, por ejemplo, para personas con vulnerabilidad, en que una cierta condición justifica un trato diferenciado para lograr precisamente el respeto a la dignidad y el desarrollo de la libre personalidad. Luego vienen las libertades, que están, por ejemplo, en el inciso 0, la libertad de conciencia y religión. Nadie puede ser forzado, nadie puede ser obligado, no hay persecución por razón de ideas o de creencias, ¿no? El ejercicio de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Y después, en el inciso 20, están todas las libertades. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie se obliga a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe, no hay formas de restricción a la libertad personal, no hay prisión por deudas, nadie puede ser procesado por una cosa que no estuviera tipificada antes, toda persona es considerada inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad, tan importante que a veces se olvida tanto. Nadie puede ser tenido sin por mandato escrito y motivado del juez en caso de flagrante delito, nadie puede ser incomunicado, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquico, física, ni sometido a tratos humillantes. Las libertades. El ser humano dotado de dignidad tiene derecho a la vida desde la concepción, es igual a los demás ante la ley y goza de una serie de libertades. También se consagra el derecho al honor y a la buena reputación, muy importante, ¿no? Toda persona tiene derecho, por eso es que el señor Acuña ha planteado su demanda, ¿no es cierto?, diciendo mi derecho al honor está siendo afectado. Ya corresponde ver cuál es el límite entre el honor y la libertad de expresión. Ese ha sido el debate de las últimas semanas en relación al libro que se publicó. Las inviolabilidades. Yo tengo un ámbito reservado de mi vida, no diré secreto, pero privado, mi familia, mi hogar, mi domicilio, mis comunicaciones. La Constitución lo consagra. Nadie puede ingresar a un domicilio ni efectuar investigaciones de delitos sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito, muy grave peligro de su perpetración. Nadie puede alterar ni tocar mis cartas, no, ahora ya no hay, pero mis comunicaciones, ¿no? Tengo derecho a esa reserva de mi comunicación con otros, eso es parte de mi ámbito de privacidad que se reconoce para toda persona humana. Tengo el derecho de reunirme con otros, tengo el derecho de asociarme con otros, tengo el derecho de contratar con otros, hay el derecho al trabajo libre, hay el derecho a la propiedad y a la herencia como un derecho fundamental. Frente a la tesis socialista que la propiedad es un robo. Acá la Constitución peronista dice, una persona tiene derecho a que con su esfuerzo pueda hacerse de algo y que eso le den sus hijos. Derecho a la propiedad, el derecho a desarrollarme, a que mi ahorro se convierta en un patrimonio y que eso puedan heredarlo mis hijos. El derecho a la participación política, a participar en forma libre o asociada en la vida pública, política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a la ley los derechos de elección, de remoción, de revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum, como derechos políticos que la Constitución consagra. Ya mirando un poquito más conceptos un poco más amplios, pero igual son derechos individuales, el derecho a la identidad cultural y étnica. La Constitución ha procurado reconocer la pluralidad del país, cada ser humano tiene derechos, pero tiene hecho que se reconozcan sus raíces culturales. Esto tiene algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el derecho a que haya un traductor para que en una audiencia pública, en un trámite determinado, pueda ser escuchado en su idioma. Eso es una derivación del derecho a la identidad étnica y cultural, a respetar las condiciones básicas de cada comunidad de vivir, su forma, sus tradiciones, a respetarlas, ¿no es cierto? A respetar el derecho de organizarse con libertad dentro de comunidades que tienen sus propias costumbres y su propia cultura. El derecho a formular peticiones, son un derecho a reclamar, son un derecho a alegar, eso es un derecho fundamental. Nadie puede ser condenado por reclamarle a una autoridad algo, por equivocado que esté. Es el derecho de petición, es el derecho de decirle, señor, yo considero que esto es así. Si la autoridad dice que no, no es así, pues no es así, pero nadie puede ser condenado por formular una petición, es un derecho humano fundamental, el derecho de reclamarle a la autoridad
formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante el territorio competente, la que está obligado a dar una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, ¿no es cierto? O sea, es el derecho de reclamar, el derecho de dirigirme a la autoridad y decir, señor, me parece que eso está así. Si me dan la razón o no me dan la razón es otro tema, pero nadie puede ser negado ni privado de su derecho de plantear las cosas para que se dé lugar a una respuesta. Derecho a la nacionalidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo el derecho a la nacionalidad? Es que en nuestro país, en la década de los 70, en el gobierno militar, hubo peruanos a los que se les privó de la nacionalidad peruana. No solo se les sacó del territorio nacional, se les declaró apátrida. Ustedes no son peruanos. Eso con la Constitución del 79 fue absolutamente derogado y se ha mantenido en la Constitución del 79. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. El derecho a la nacionalidad. El derecho finalmente a vivir en paz y a llevar una vida sin violencia. Entonces verán ustedes que es un ámbito bien amplio de derechos y de libertades de cada persona. Y cuando digo de cada persona, digo de toda persona, de cada una de las personas, que tiene el derecho de exigir, en la parte final voy a referirme a la protección de los derechos, tiene derecho a que se respete sus derechos y tiene la obligación de ser respetados. Y finalmente hay un artículo que es también importante, que es el artículo 3º, que dice, esta lista larga, bien comprensiva, creo que no se habrá escapado nada, pero en fin, por si acaso dice el artículo 3º, la enumeración de los y otros de naturaleza análogo o que se funden en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma humana considere que puede afectarlo, merece una protección, tiene una protección, aunque no esté en la lista, que yo creo que es una lista bastante amplia y comprensiva de un catálogo de derechos. Debo decir que estos derechos individuales tienen a su vez internacionalmente una protección en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Declaración de Derechos Humanos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que las Naciones Unidas reconoce como un tratado de los derechos humanos, el catálogo de los derechos fundamentales de la persona, así como en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos. Todos este haz de derechos que nuestra Constitución consagra tienen también una protección internacional donde se reconoce este conjunto de derechos inalienables, indisponibles, siempre susceptibles de protección. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la dignidad de la persona, porque tienen que ver con la condición del ser humano, un ser humano al que no se le priva de la vida, al que no se le da un trato justo, un trato digno, al que se le coarta su libertad, al que se le priva de su propiedad, al que no se le deja comunicarse, al que se le quita su nacionalidad, no es un ser humano respetado en su dignidad. ¿Y esas obligaciones son obligaciones del Estado frente a los seres humanos? Sí, por supuesto, pero también son obligaciones de todos nosotros frente a los seres humanos. Por eso es que nuestro Tribunal Constitucional, en más de un caso, ha protegido a la persona, no respecto del Estado, que es lo frecuente, donde más violaciones se producen, ¿no? Alguien lo detienen, alguien le quitan su propiedad, alguien lo deportan, ¿no? También hay vulneraciones de derechos fundamentales entre personas naturales, entre civiles, entre personas ciudadanos, ¿no? Y el tribunal ha dicho, claro, la persona humana es un ser único que tiene que ser cuidado, protegido y respetado por todos los seres humanos y por supuesto por el Estado. ¿Ok? Esos son los derechos individuales, los derechos de cada persona, de todos y cada uno de nosotros en tantos seres humanos, en tantas personas dotadas de dignidad que el artículo 1 reconoce. Y diría aún más, estos derechos no los da la ley, estos derechos no los reconoce el Estado, no los da el Estado. La ley, el Estado, la Constitución reconocen derechos que se consideran naturales del ser humano. Lo que hace la ley y lo que hace el Estado es reconocer que esos derechos existen y que deben ser protegidos. No es que el Estado, en la lógica totalitaria, yo te concedo que tengas derecho a la libertad. No, perdón. La libertad es consustancial a mí. Es mi condición de ser humano. Soy un ser libre. Dios me hizo un ser libre.
el Estado reconoce que tengo esa libertad y por lo tanto se inhibe de perturbarme en esa libertad, se inhibe de afectarme de modo tal que me prive de la libertad. Derechos individuales. Pero además de los derechos individuales, en el mundo se ha ido evolucionando a señalar que en adición a estos derechos de cada persona, hay unos derechos que tienen que ver con esta condición social de los seres humanos. Son los derechos sociales. Y así como hubo primero una convención o una carta de los derechos humanos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, las propias Naciones Unidas desarrollaron después otro pacto, el Pacto Civil de los Derechos Sociales y Económicos, en que se abordan una serie de materias que ya tienen que ver con la relación de las personas, de los seres humanos, en la sociedad. Nuestra Constitución ha reconocido eso. Ha comenzado primero, en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, por aludir a la protección especial que merecen ciertas personas que, siendo seres humanos, pueden ser vulnerables y por lo tanto merecen algún tipo de protección especial. Es así como dice que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación exactamente todos los derechos que he señalado anteriormente. Pero además es perfectamente posible que puedan haber ciertas orientaciones que protejan especialmente a estos seres humanos. Por ejemplo, en relación al niño y al adolescente. En el mundo, la Convención de los Derechos del Niño, en el Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, establece una serie de derechos singulares del niño. Quizás lo más interesante que ha pasado en materia de infancia en las últimas décadas, precisamente a raíz de la Convención, es que para los que son padres y me están escuchando, es que se ha dicho que el niño, ese niñito recién nacido, como el adolescente, 12, 13, 14 años, son sujetos de derechos. No son la pelota que el papá y la mamá pueden mover de un sitio para otro, ¿no? Ese derecho, el niño tiene un conjunto de derechos también, derecho, por ejemplo, a ser oído. Cuando una demanda respecto a él, tiene derecho a que el juez lo escuche, que su opinión cuente. El Código del Niño dice que el juez debe escuchar al menor y tener en cuenta la opinión del adolescente. Pero si es un niño en abandono, tiene derecho a tener una familia sustituta, tiene derecho a que el Estado vele por su situación y no termine siendo un ser humano que no puede desarrollarse porque no recibió en la primera infancia o en el momento oportuno la protección que el Estado le debería brindar. Pasa lo mismo con la madre. Hay ciertas normas de protección desde la licencia maternal, pasando por ciertas reglas de unos permisos, ¿no es cierto?, para poder salir del trabajo, programas que tratan de mirar al binomio madre-niño, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con el anciano. La tercera edad también merece una protección especial. Entonces la Constitución consagra el derecho, el deber del Estado y de la comunidad de proteger especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano. Luego habla de un concepto para mí muy importante, la protección y promoción de la familia. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Yo soy una persona que cree muchísimo en la importancia de la familia, en lo que podríamos llamar un enfoque de familia, una mirada a ese espacio, esa comunidad natural. No elegimos quiénes son nuestros padres ni quiénes son nuestros hermanos, nacemos allí donde nos corresponde nacer, pero esa es una comunidad que nos forma, en mi concepto, de manera insustituible. Es la primera comunidad de formación de las relaciones interpersonales. Cuando eso falla, yo creo que la sociedad tambalea. Por lo tanto, creo que ha hecho muy bien la Constitución en decir que protege la familia y promueve el matrimonio. Yo creo además que es una institución muy importante para el desarrollo de la vida familiar. Pero la protección y la promoción de la familia es muy importante. También se reconoce la unión de hecho, es decir, cuando dos personas libres de impedimentos forman un hogar, la ley les concede una serie de derechos que luego el Código Civil desarrolla. Y finalmente hay un artículo 6, que habla de las políticas de población, que consecuentes con las cosas que he dicho, respetan el derecho de los padres, el derecho de la pareja de decidir, ¿no es cierto?, de manera libre cuál es el número de hijos que quiere tener, sin perjuicio de la orientación que la política de población puede brindar y la educación que se pueda brindar desde el Estado. En una sociedad totalitaria, esta política de población la dirige, la conduce el Estado. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene libertad. El ser humano está condenado a ser
aquello que el Estado considere que debe hacer. En una sociedad libre como la nuestra, personalista como la nuestra, es la familia, son los padres, son las personas humanas las que desarrollan su propio ámbito de libertades y su propia, sin prejuicio que el Estado pueda tener roles orientadores, educativos, etc. Dentro de los derechos sociales, tema que nuestros gobernantes de turno y el partido de gobierno tratan de poner en duda, a mí no me cabe la menor duda, se los leeré para que, si alguna duda haya, esta quede despejada, que la Constitución del 93, esta que tildan pues de hiperliberal, en fin, autoritaria, yo no digo que no se dictó en la época de Fujimori, que no se dictó para permitir la reelección, todo eso por supuesto ocurrió, yo hice campaña por el no. Por favor, dicen que no está el derecho a la salud, sino que es un servicio, en fin. A ver, artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud. Lo vuelvo a leer. Todos tienen derecho. ¿Cómo que no está el derecho? Todos tienen derecho a la protección de su salud. Toda persona, todos. Un derecho social. Todo el mundo en la sociedad tiene derecho a la protección de su salud. La del medio familiar y la de la comunidad. Así como el deber de contribuir a promover, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Pero, por favor, lo vuelvo a leer. Todos tienen derecho a la salud. ¿Hay alguna duda? Todos tienen derecho a la protección de su salud. La persona incapacitada, para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección para todo lo que tiene que ver con personas discapacitadas. En fin, hay una política que la Constitución pone el marco, ¿no? Así que el artículo 7 es incontrovertible. Todos tienen el derecho a la protección de su salud. ¿Dónde está el derecho? Está el derecho derechísimo. Luego el artículo 8, el tráfico ilícito de drogas, perdón, me he equivocado. El artículo 9 dice, el Estado determina la política nacional de salud. Está muy bien, el Estado tiene que tener una política de salud, creo que hemos carecido de eso, ¿no? Luego, el artículo 10, 11 y 12 habla del derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. El Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisa a sí mismo su eficaz funcionamiento. El hecho que se diga que pueden haber distintas formas de proteger la salud, que incluyen la posibilidad que haya salud privada, no quiere decir, como dicen los críticos de la Constitución, que la Constitución no consagra el derecho a la salud. Cuando enfrenten ese argumento, por favor recuérdense a todo lo que dice el artículo 7 que vuelvo a leer por tercera vez. Todos tienen derecho, lo subrayo, a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad. De modo que el derecho a la salud, por supuesto que está consagrado. En la parte final voy a distinguir, sin embargo, entre mi derecho a la libertad y los derechos sociales. Vamos a ver el matiz ahí, pero que la Constitución peruana consagra el derecho a la salud y promueve una política pública de salud para que ese derecho sea garantizado, sí. Que hay deficiencias, qué duda cabe. Que no tenemos el nivel óptimo de salud que deberíamos tener, de acuerdo. Que no tenemos la protección adecuada, totalmente de acuerdo. Esas son deficiencias de la ejecución de un derecho, del cumplimiento del derecho, del respeto al derecho. Eso lo tengo que reconocer, con todo y al día. Pero no porque sea un defecto de la Constitución. La Constitución consagra el derecho. Las políticas públicas, los recursos asignados y la eficiencia y honestidad en la función pública no han brindado el soporte adecuado. Y que tenemos un sistema abierto en el cual hay salud privada, salud pública, sistemas mixtos, etcétera, también es verdad. No tenemos un sistema único, no toda la salud la presta el Estado, pero existe el deber del Estado de prestar un servicio de salud porque reconoce, una vez más, que todos tienen derecho a la protección de la salud. Pasa lo mismo con la educación. ¿Cómo que la educación no está consagrada como un derecho? Artículo 13. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Y si el desarrollo integral de la persona humana es uno de los derechos fundamentales, toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad moral, física y a su libre desarrollo y bienestar. Si toda persona tiene derecho a su libre desarrollo y bienestar,
y la educación, y la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, ¿cómo que no hay un derecho? Claro que es un derecho de carácter social, pero es un derecho, por supuesto que es un derecho. Luego la Constitución desarrolla en el artículo 13 sobre todo el tema del derecho de los padres, muy importante, esto es muy importante. En una sociedad libre como la nuestra, la familia, a la que se le brinda protección en el artículo 4, tiene un rol educador y es insustituible. En Cuba o en Venezuela, el niño pasa a ser una pieza en los propósitos políticos de conducción del Estado. En la sociedad libre que el Perú representa, el niño es formado en primer lugar en ese ámbito de relaciones naturales que es la familia y luego trasladado desde luego a una educación técnica que hoy día profesional, que es la que brindan hoy día los maestros a través de la escuela privada o pública. Pero el derecho del padre de brindarle a su hijo una formación moral, de orientar, de decidir dónde educa a sus hijos, de decir la forma que es insuficiente porque nosotros respetamos la familia. Los seres humanos. Y he señalado hace un instante que yo sí creo que una política pro familia, una política de orientación hacia la familia, ¿no? una orientación de familia, marca una sociedad hacia un derrotero, en mi concepto, de estabilidad y de progreso. El artículo 17 se refiere a la educación escolar, sobre todo, ¿no es cierto?, donde habla de la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias, ¿no? Dice que en la educación estatal la educación es gratuita, que en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho de educarse gratuitamente a sus alumnos, que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Esto llevaba así a pensar que podían en determinados casos privarse del derecho a la educación gratuita que no fuera un buen alumno, o de permitir una contribución de determinados alumnos que optaban por la educación pública, pero por ejemplo venían de un colegio privado. No se ha desarrollado nunca, hubiera generado seguramente, pero yo recuerdo a Marta Hildebrand, especialmente en el debate, diciendo eso siempre, o sea, la universidad pública tiene que profesionalizar a la gran mayoría de peruanos que carecen de recursos, pero si alguien que tiene recursos, que viene de pagar de repente un colegio privado con sumas importantes, pasa luego a la educación pública, de alguna manera está desplazando el deber del Estado de proteger a los más pobres y podría perfectamente contribuir a su formación a través de una educación pública en la que cree. El artículo 18 habla de la educación superior, ¿no es cierto?, la educación universitaria, tema que es importante, ¿no es cierto?, para el tema que hoy día estamos tocando, sobre la autonomía de la universidad, pero simultáneamente la necesidad de garantizar una calidad de la educación. De modo que la educación también tiene un tratamiento amplio en la Constitución del 93, en tanto un derecho social. Tienen que ser muy ciegos, muy necios, muy testarudos y muy mentirosos los que digan que la Constitución no ha consagrado el derecho a la educación y lo ha hecho de manera comprensiva, como lo estoy señalando. Y luego hay un conjunto de normas vinculadas al trabajo. Es el tercer derecho social. El derecho al trabajo, artículo 22. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Es la noción humanista del trabajo. El trabajo dignifica a la persona. Por lo tanto, concederle, permitirle que tenga acceso a ese derecho, ¿no?, facilitar el que pueda haber trabajo, es una forma de dignificar a la persona humana. El artículo 24 habla de la remuneración del trabajador, ¿no es cierto? Se regula cómo debe ser la remuneración. El pago de remuneración y beneficios sociales de cualquier trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, eso es verdad. O sea, la primera obligación que un empleador tiene, y además legalmente es así, o sea, si una empresa entra en quiebra, lo primero que cobran son los trabajadores dentro de las capacidades que tengan, ¿no? La jornada ordinaria, luego habla de los principios laborales, ¿no? Antes de eso, he omitido acá mencionar la jornada laboral. La Constitución consagra que la jornada ordinaria es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, ¿no? El trabajador tiene derecho a descanso semanal y anual remunerados. Luego habla de los principios laborales. La igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. O sea, cuando hay una norma, se llama indubio pro operario, debe interpretarse en favor del trabajador. Todos son principios consagrados en la Constitución. Luego está el artículo 27, que es la protección frente al despido, que tiene que ver con el famoso tema de la estabilidad laboral.
Claro, acá los más proteccionistas, los más defensores de la estabilidad, dicen que la Constitución ha liberalizado, y es verdad lo ha hecho, porque ¿qué dice el artículo 27? La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Protección contra el despido arbitrario, que no necesariamente significa reposición en el trabajo, salvo que sea lo que se llama un despido radicalmente nulo, ¿no? Sino lo que hay es un derecho a indemnización. Si me despiden indebidamente, tengo derecho a una indemnización. No necesariamente que me repongan el trabajo, pero indemnización. Entonces, claro, hay los que miran el artículo 27 críticamente y dicen, claro, se ha flexibilizado la estabilidad laboral. No. Efectivamente, en el Perú no hay una estabilidad laboral absoluta. Si alguien es despedido, no necesariamente tiene que ser repuesto. Si es despedido arbitrariamente, tiene que ser compensado, tiene que ser indemnizado. Ahora bien, si el despido es claramente un despido discriminatorio, es un despido nulo, en ese caso sí hay una obligación de reponer. Luego están los derechos colectivos, el derecho a la sindicación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, y finalmente el derecho de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. El capítulo 3 se refiere a los derechos políticos y a los deberes políticos, el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de participar en referéndum, el derecho de participar en las distintas formas de participación política, ¿no? Como pueden ser el derecho de promover iniciativas legislativas, el derecho de remover o revocar autoridades, el derecho a la rendición de cuentas y también el derecho a participar en un referéndum. De modo que tenemos un conjunto de derechos individuales que el Estado tiene que respetar, pero también toda persona tiene que respetar, y un conjunto de derechos sociales que van desde la protección al menor, a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos laborales, y finalmente los derechos de carácter político, básicamente el derecho a elegir y ser elegido, y de formas de participación privada. Quiero finalmente, para luego entrar a las preguntas, referirme a la protección de estos derechos. Esto es bien importante, porque claro, seguramente muchos me han estado escuchando y me dicen, a ver, pero ¿qué pasó con el derecho de todas aquellas personas que no pudieron conseguir una cama UCI en medio de la emergencia? No existió el derecho, ¿no? He reconocido con toda hidalguía que las políticas públicas o la actuación de quienes administraron el Estado no ha permitido que los derechos estén plenamente garantizados. Pero quiero marcar una diferencia entre esos derechos que al principio mencioné, los derechos individuales y los derechos sociales. Todos son derechos y todas son normas que los consagran. Todos son derechos exigibles, pero hay diferentes grados de exigibilidad. Hasta cierto punto en los derechos individuales hay una protección inmediata, que normalmente se plantea a través de una acción de amparo o de una acción de habeas corpus cuando se trata de la libertad. Si te meten preso indebidamente, tienes derecho a que por un habeas corpus un juez te saque. Si alguien te quita tu propiedad, tienes derecho a través de las protecciones civiles, por supuesto, pero además de un amparo que te devuelvan tu propiedad. Incluso si te afectan el derecho al nombre, tienes derecho a una acción de amparo. Y así cada uno de los derechos que he mencionado. Se le pide a un juez protección y ese juez te lo brinda, y esa protección es inmediata. Se te restituye el derecho, más que se concede, se restituye el derecho del que podrías haber sido privado. Pero esa es una acción inmediata de protección. Con los derechos sociales, no es que no sean derechos, no es que no sean exigibles, sino que su ejecución y su exigibilidad normalmente no son automáticas. Entonces, cuando decimos que hay un derecho a la salud consagrado, claro que lo hay. Y claro que es exigible, pero eso reclama unas políticas públicas. Y esas políticas públicas reclaman recursos y reclaman un quehacer estatal. Se dice entonces que estos derechos son mandatos de acción. Están consagrados, son derechos jurídicos y son exigibles, pero existe un deber de actuación del Estado, un mandato para que el Estado y los distintos actores públicos lleven adelante estos derechos. No quiere decir que cuando esto falla, no hayan mecanismos de protección, y de hecho, cada día más, los jueces constitucionales, el Tribunal Constitucional por excelencia, tienen la posibilidad de poder hacer valer estos derechos. Exigir incluso mediante sentencias que se cumplen ciertas políticas públicas. Hay las llamadas sentencias exhortativas, sentencias estructurales, etc. Pero tengo que reconocer que esto es así. Por ejemplo, en España no hay acción de amparo frente al derecho a la salud, a la educación. Están consagrados, pero no hay derecho, no hay acción de amparo porque claro, yo no puedo pues exigir
inmediatamente, ¿no? Porque eso necesita una acción del Estado, sobre todo necesita unos recursos públicos, o sea, que se plasmen en el presupuesto, que se desarrollen. Pero, insisto, son derechos, son exigibles, pero su ejecución, su pleno respeto necesitará de un accionar del Estado que puede ser llevado adelante, que puede ser planteado, pero que normalmente tiene, digamos, otras formas de exigibilidad. Hay un límite. Porque claro, una cosa es que yo pueda plantear una acción de amparo y un juez me ordene, y otra es que se puede exigir que el Ministerio de Salud cumpla tal cosa y tal otra. Ahí todavía hay mucho pan por rebanar, pero quiero dejar constancia que los derechos sociales son derechos exigibles. Lo que pasa es que su exigibilidad, su ejecución, reclama de unas políticas públicas, y las normas que los consagran son más que órdenes de inmediata ejecución, son mandatos para que los gobiernos lleven adelante estas ejecuciones y por lo tanto se respeten estos derechos. Con eso concluyo, ratificando que tenemos una constitución personalista, que tenemos una constitución que respeta plenamente derechos individuales y derechos sociales, y que en una sociedad libre como la que vivimos, estos derechos son, por supuesto, todos ellos exigibles, aunque los grados de exigibilidad de unos y de otros varíen por razón de su naturaleza. Con esto, querido Tomás, termino y dejo abierta la posibilidad de las preguntas que quieran formular. Dimitro. ¿Alguna persona que quiere formular sus preguntas, por favor? A ver, ¿todo está claro? No se ha entendido nada. A ver, qué dudas, que estos son temas que van a estar en el centro de la polémica, así que bienvenidas todas las preguntas que quieran. Todo claro, Víster, gracias. Hola. A ver, sí, ¿quién va a preguntar? ¿Sí? Yo. A ver, ¿quién eres? Ángela. Ángela Varela. Usted dice que existe el derecho a casarse, a formar una familia en la parte de promoción de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las personas que son homosexuales, que tienen otra orientación sexual, por qué ellos no pueden casarse? ¿Por qué no tienen, o sea, son personas comunes y corrientes como nosotros con los mismos derechos? ¿Por qué ellos no tienen el derecho a casarse acá en Perú? Gracias, Ángela, muy bien. A ver, es muy interesante tu pregunta. Tendría primero que señalar que existiendo el artículo 2, que impide toda forma de discriminación, no podría ser tolerable ni constitucional una política que discrimine por razón del sexo. Discrimina, o sea, que cree una situación de desventaja o de perturbación a una persona por razón del sexo. Esas políticas o cualquier acto de esa naturaleza sería inconstitucional. El tema que me has preguntado es desde luego un tema siempre debatible. Yo voy a dar mi punto de vista con el mayor respeto por esos puntos de vista. Tú preguntas específicamente por qué en el Perú no se consagra el matrimonio de homosexuales. Se ha intentado legislar, y yo creo que debería legislarse, la unión civil o la protección del conjunto de relaciones personales y económicas que dos personas del mismo sexo puedan tener si deciden vivir en común. Yo creo, sin embargo, querida Ángela, que el matrimonio, y no estoy hablando de un tema religioso, aunque yo lo soy, digamos, soy una persona católica, estoy hablando estrictamente del matrimonio como institución civil. El matrimonio nació en el ordenamiento jurídico mundial, en Roma, por ejemplo, como una institución heterosexual. Fue la unión de varón y de mujer, incluso con una situación pues muy disminuida para la mujer. El hombre tenía lo que se llamaba el manus, era una especie de dominio sobre la mujer, una especie, no era un dominio, claro, sobre la mujer. De modo que yo te contestaría, Ángela, y este es un punto de vista personal, con el mayor respeto a algún punto de vista discrepante, que a mí sí me parece bien que el matrimonio se preserve como una institución, porque así ha sido su origen histórico, entre varón y mujer. Lo cual no quiere decir que no se pueda reconocer y deba reconocerse, en mi concepto, los derechos personales, económicos, de asistencia, de respeto mutuo, etcétera, etcétera, que puedan nacer de la unión estable de dos hombres o de dos mujeres entre sí. Creo que habría que hacer probablemente
un artículo respectivo en el Código Civil y eventualmente hasta en la propia Constitución. Yo no lo mezclaría con el matrimonio, que me parece que es una institución que hay que preservar en tanto institución que une a dos personas de sexo distinto. Pero eso no quiere decir que no se deba considerar derechos, repito, personales, de trato, de respeto, de asistencia, que se ha planteado mucho, de derecho, por ejemplo, a una persona enferma de ser asistida por su pareja del mismo sexo. Una sociedad legal de bienes, a la herencia, por supuesto que creo que debe haber, ¿no es cierto? Pero me parece que eso, Ángela, no necesariamente debe confundirse con una institución que histórica y civilmente es una institución de personas de diferentes sexos. El matrimonio es, en mi concepto, una unión heterosexual y no debería confundirse, lo cual no quiere decir que no crees toda la protección adecuada a esas relaciones de dos personas del mismo sexo. No es, por supuesto, la orientación de todos los países del mundo. Me permitiría incluso decir que del texto constitucional, específicamente, ¿no? También protegen la familia y promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos naturales y modales de la sociedad. Creo que no necesariamente lo que estoy diciendo se desprendería. Yo no calificaría de inconstitucional una ley que desarrollara el matrimonio homosexual. Yo creo que no hay que confundir las instituciones, y me parece que el matrimonio es una institución que tiene unas características, pero me atrevería a decir que no consideraría inconstitucional una norma que lo desarrollara. Lo que pasa es que yo creo que entonces se confunden dos. Introvertida pregunta. Doctora, quisiera formular más o menos sobre, sabiendo que la salud y la educación son derechos, pero el primer infractor del cumplimiento de este derecho es el Estado. Pero qué duda cabe. Simplemente porque, y la verdad es de que durante los últimos 20 años he visto que los gobernantes que entran a gobernar tienen un desprecio por las normas. O sea, el señor Toledo hizo mucha objeción por querer no juramentar por la Constitución. El señor Humala juramentó por la Constitución del 79. Y el señor Castillo juramentó por una Constitución que no existe. Entonces, si tenemos este tipo de gobernantes, pues entonces no van a cumplir lo que está estipulado en la Constitución y no nos reconocen el derecho. O sea, voy a la educación, la SUNEDU clausuró a muchas, le denegó a muchas universidades, pensando simplemente, pienso en un lado de la situación. Los jóvenes, los alumnos que perdieron la universidad, se han quedado frustrados, le han quitado los sueños y muchas cosas más, ¿no? El tiempo perdido, el dinero invertido, y no tienen una opción adicional donde trasladarse. Entonces, es una lesión por completa. O sea, una cierra puertas por todo, cerró la puerta a la ventana del Estado a esa gente. ¿Cómo se podría arreglar o qué podría Muy hacer? interesante tu pregunta. Son varios temas que has tocado, Tomás, ahí. Primero, comparto el diagnóstico, es decir, el derecho está consagrado y muchas veces es el propio Estado el que ha fallado. Quiero recordar lo que hablamos en la clase pasada. Para los que dicen, es que no hay ningún rol para el Estado en esta constitución liberal. No, señor. Artículo 58, la iniciativa de prioridades libres se ejerce en una economía social de mercado. Recuérdense la clase pasada. Bajo este régimen, el Estado, no los particulares, no la empresa, el Estado, orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. De modo que aquí está el mandato de lo que el Estado tiene que hacer en una economía social de mercado con ese modelo económico. Estoy totalmente de acuerdo que en ese sentido ha habido déficits muy grandes. Creo que la pandemia demostró claramente cómo, habiendo tenido un crecimiento económico y recursos, el Estado no cumplió su función.
convengo plenamente, estoy hablando primero del campo de la salud, que hay unas deficiencias muy grandes por parte del Estado en ese rol que el artículo 58 dice de promover la salud para que ese derecho no sea un derecho pues literario, sino un derecho efectivo, real. Ahí hay enormes déficits y creo que en una economía social de mercado, destinar recursos a fortalecer la salud resulta fundamental y para eso el Estado tiene que recabar, no tiene que irse contra la minería, tiene que traer los recursos de la minería para emplearlos eficientemente y no tiene que botarlo en burocracia ni en corrupción, tiene que usarlo especialmente en esos temas que dice el artículo 58. En cuanto al tema de la educación, evidentemente también existe el derecho a la educación. Ya tú planteas un tema que está, hasta cierto punto también es un tema interesante porque es un tema de cómo se cumple ese derecho. Ese derecho tiene que garantizar una calidad educativa. Otro déficit muy grande en nuestro sistema desde la escuela. Y en el caso de las universidades, esa calidad educativa debe significar el que en la actividad privada o pública, en la universidad pública o universidad privada, que nuestra Constitución consagra y admite, incluso habilitó la posibilidad, con normas posteriores también, que la actividad privada incluso pudiera ser lucrativa, y yo que he sido rector de una universidad privada lucrativa, entramos a un proceso de certificación internacional, me encargué justamente en mi salida, en mi despedida, de decir, oye, este camino buscar el lucro no significa perder calidad. Entonces, el tema de la SUNEDU tiene que ver con la calidad del servicio educativo. Fíjate tú, yo no cambiaría eso, a mí me parece que eso es importante, pero no me disgusta la idea de lo que se está discutiendo en este momento, es decir, que ese órgano certificador de la calidad no sea un órgano dependiente exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino que pueda tener una conformación más amplia para garantizar precisamente más independencia y más autonomía. Finalmente, tú planteas un tema muy difícil de resolver, pero muy importante. ¿Qué alternativa se le da a todos estos jóvenes? Ya no al centro educativo que falló, yo ahí sí sería bien rígida, pero ¿qué alternativa se les da a estos jóvenes que precisamente sus padres o ellos son privadas y que se ha fallado con la calidad? Yo sí creo que ahí hay que pensar en fórmulas que que darlas, o tendría que facilitarse alguna forma de acceso a la universidad privada. Ahí viene el problema económico, por supuesto, pero yo no sacrificaría de ninguna manera, querido Tomás, la supervisión de la calidad de la educación, me parece fundamental. No me parece mal que se piense en una SUNEDU que pueda ser un poco más amplia y menos dependiente del Poder Ejecutivo, no me parece mal. Pero que creo que tiene que ser independiente del Estado y de la universidad. Tiene que ser bien objetiva, bien técnica, ¿no? Para garantizar la calidad. Y finalmente queda el problema social de aquellos jóvenes que pusieron en manos de un instituto educativo, una institución educativa, cuya calidad el Estado considera que no es la óptima, pero claro, es privado de eso y se queda sin nada. Entonces eso puede sí significar una afectación muy fuerte en sus vidas, ¿no? Así que el tema me debería merecer una acción y una respuesta política sin duda.